Soy Lorena Goca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de las dudas más comunes que normalmente me hacen cuando están rentando o alquilando una propiedad. Y bueno, quise hacer este video precisamente porque veo que hay mucha confusión de qué le toca a cada quien, qué paga qué sí es normal que me pidan, qué no es normal que me pidan. Entonces espero que te sirva este video si tú estás a punto de rentar o ya estás rentando una propiedad. Así que si te interesa, quédate a verlo. Recuerda que te debes de suscribir a este canal si es que aún no lo has hecho. Es completamente gratis y tengo muchísimo contenido que estoy segura que te va a ser de gran utilidad, y además que me sigas en mis redes sociales. Recuerda que la manera en que tú me puedes ayudar a seguir creando contenido pues es comentándome, dejándome likes, recomendándome, porque te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, una de las preguntas más comunes que se hacen cuando van a iniciar el proceso de arrendamiento es justamente pues qué documentos tengo que dar en mi expediente, qué es lo normal que me pidan, porque incluso a mí me pasa que hay clientes que me dicen, no, es que me pides demasiado y por qué tanta desconfianza. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que estos son negocios y tenemos que seguir los protocolos y las reglas que son para que obviamente tengamos pues una relación de éxito. Entender que no es algo personal, que no es algo porque tú seas un delincuente, sino porque obviamente el propietario se está cuidando de posibles experiencias que ya tuvo o que puede tener. Recordemos que una gran parte es vulnerable el propietario, por supuesto que también el arrendatario o el inquilino, pero el propietario pues también se vuelve responsable de todo lo que suceda dentro de su propiedad, y por eso es tan delicado pues a quién le rentas tu propiedad. Entonces, en cuanto a los requisitos, yo te voy a regalar el checklist de arrendamiento seguro que está en mi página web, que va a aparecer aquí en pantalla, que la puedes descargar con el código checklist. La verdad es que creo que te puede servir demasiado, pero bueno, lo normal que se está pidiendo para arrendamiento son los siguientes documentos. La primera es identificación oficial de quien va a rentar. Es importante que esta identificación oficial esté vigente y que la puedan revisar ya sea con tanto el INE o en los pasaportes, para revisar que este documento pues sí es real. También te pueden pedir referencias. Es muy normal que te pidan ciertas personas que puedan recomendarte o hablar bien de ti, que sea su nombre y su teléfono. Es muy normal que te pidan un comprobante de domicilio donde estabas anteriormente. También es importante a veces, por ejemplo, te piden una carta de recomendación de tu trabajo o una carta donde digan dónde estás laborando, o a lo mejor también que compruebes tu solvencia económica con tus recibos de nómina o con los recibos bancarios que tienes. Esto a muchas personas les resulta un tanto invasivo, pero la verdad es que cada día es más común que se haga, porque el tema de invasión, de dejar de pagar la renta, que a lo mejor al principio la siguen pagando y después ya no, se está volviendo cada vez una actividad mucho más recurrente de la que se tienen que prevenir pues obviamente los propietarios. Otra cosa que es muy usual que pidan es la de un fiador. Un fiador que pueda respaldarte, y a él también le van a pedir su comprobante de domicilio, sus referencias, su identificación oficial vigente, y además que ¿cómo puede comprobar esta solvencia en caso de que tú dejes un adeudo, que él va a cubrir la deuda? Bueno, por lo regular le piden que tenga una propiedad a su nombre. Y aquí puede variar de inmobiliaria a inmobiliaria, porque hay inmobiliarias, por ejemplo, que un requisito básico es que la propiedad que él tenga esté en la ciudad donde tú estés rentando. Hay inmobiliarias que no lo piden así, y esto dependerá de cada una. Hay situaciones, por ejemplo, cuando alguien es foráneo en una ciudad y no tiene un fiador que tenga una propiedad en esa ciudad, pues muchas veces se cambian los términos y condiciones. Por ejemplo, en el depósito de garantía, que también ese es un requisito muy normal que piden al rentar. El depósito de garantía, por lo regular, es del valor de un mes de renta normal. Entonces tendrías que pagar el primer mes de renta y el depósito de garantía, que también es un mes de renta. La diferencia es que el depósito de garantía, en caso de que no dejes adeudos ni desperfectos en la propiedad que estés rentando, pues este depósito se te va a regresar íntegro al finalizar tu contrato. Y bueno, muchas veces cuando no tienen un fiador, lo que les piden a lo mejor es que sean 2 depósitos.
O también he visto que se estila mucho cuando rentas una propiedad amueblada que también te piden 2 depósitos, porque obviamente absorber el gasto de cualquier daño o adeudo que tengas, bueno, pues puede ser un poco más alto. Otras de los requisitos que a veces también piden pueden ser que contrates un seguro para la propiedad, porque puede haber X número de situaciones, sobre todo en la parte comercial, de asaltos o de situaciones que te cubran ese gasto de la propiedad. Este puede ser como de los requisitos más extraordinarios, no veo que lo pidan todo el tiempo, pero lo que sí es más común es que contrates una fianza o una póliza jurídica. Y aquí vamos a entender las diferencias de ambos servicios que se parecen, pero la verdad es que son muy distintos. Sirven como que tienen el mismo objetivo, pero funcionan completamente distintos. Y bueno, cuando tú contratas una fianza a una fianzadora, lo que ellos te garantizan es el pago de las rentas, el pago del monto total del contrato que estás cubriendo. Entonces, si el inquilino deja de pagar, ellos automáticamente te pagan. Y esto suena bastante atractivo y creo que por el monto no resulta tan caro como podría ser, como se podría pensar. Sin embargo, pues a diferencia del depósito de garantía, esto no se te regresa, esto es un gasto como tal y tú pagas la fianza y bueno, la fianza se va a encargar de pagarle al propietario en caso de que tú generes una deuda. Sin embargo, en el arrendamiento no es algo que nada más sea preocupante que no paguen. Por supuesto que es muy importante que te paguen, pero también hay otras situaciones que la fianza no contempla. Y ahí es donde yo considero que también se complementa muy bien una póliza jurídica. La póliza jurídica como tal no va a ser la empresa que te pague lo que te debe el inquilino. Ellos lo que se van es que te ofrecen ya incluido el servicio legal, es decir, todo el proceso legal para que tú puedas demandar. En primera, para que esa persona desaloje la propiedad en caso de incumplimiento de contrato. A veces, como les decía, pensamos que lo peor es que no nos paguen, pero créanme que sí es muy grave que no nos paguen, pero también es muy grave que no nos paguen y no se quieran salir. Entonces, creo que la póliza como más básica es el desalojo del inquilino en caso de que te deje de pagar. Existen como diferentes paquetes. Hay otra póliza que ya te incluye el juicio para que te pague la renta o cualquier desperfecto. Y así va subiendo de nivel la póliza y va obviamente subiendo el precio. También son bastante accesibles. Te voy a dejar aquí en la descripción todas las referencias que yo te puedo recomendar, tanto de empresas como en qué me estoy sustentando para darte estos tips y resolviendo estas dudas que normalmente se tienen para que puedas como complementar aún más esta información. Y bueno, estos servicios que ya te mencioné, la fianza y la póliza jurídica, ambos son muy muy buenos. Sin embargo, como vimos, cubren cosas distintas. No he visto que ya sea algo general en todos lados que lo tengas que contratar, pero sobre todo en lugares como Ciudad de México, cada día lo piden como un básico porque se sabe que ya hay muchos problemas en este aspecto. Entonces también no te sorprendas tanto si te lo piden, si es algo normal, no es algo extraordinario. ¿Quién paga este servicio? Bueno, esto también se llega a un acuerdo, pero por lo regular se lo dejan al inquilino, que es el que tiene que pagar este servicio para cubrir en cuanto a los requisitos de la renta. Otra cosa que también veo que muchos inquilinos como que no les parece es que les pidas una foto actualizada de frente. Y la verdad es que yo no entendería por qué no daría una foto si yo estoy dando mi identificación, mis referencias. Digo, al final del día tienes que generarle confianza a quien está rentando. E incluso me ha pasado que me dicen, no, yo no te voy a pasar una foto mía porque ya tienes mi identificación oficial. Cuando sabemos que la resolución de la identificación oficial en primera puede ser de hace 10 años y en segunda, pues no es de la mejor calidad. Y la verdad es que sí es algo que recomiendo. Desgraciadamente muchas veces ya les he dicho, no sabemos a quién le rentamos y esto nos puede ayudar ya cuando tengamos un término legal, que Dios no lo quiera, pero si llegamos a un tema de que metiste a un secuestrador, metiste a una persona que hace cualquier acto delictivo, bueno, que sea muchísimo más fácil que tú te ampares de aquí está mi expediente y vamos a buscar a esta persona que no encontramos o lo que sea, porque ya tienes pues esto muchísimo más completo que te va a ayudar. Ahora, bien importante, siempre firma un contrato.
¿Por qué? Porque esto también no solamente le va a dar certeza al propietario, sino también certeza a ti. Es un acuerdo de voluntades donde vamos a poner las responsabilidades, las obligaciones que le corresponden a cada uno, y es muy importante tenerlo en claro. Lo mínimo que tiene que incluir este contrato es los nombres del arrendador, es decir, el propietario, y el arrendatario, es decir, el inquilino. La ubicación del inmueble. La descripción detallada del inmueble objeto del contrato, de las instalaciones y accesorios con el que cuenta para el uso y goce del mismo, el monto de renta que vas a pagar y cómo lo vas a pagar, la garantía que estás dejando y cuándo te la van a devolver, que es cuando hablamos del depósito de garantía, la mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado, que en este caso pues puede ser el uso de suelo. Por ejemplo, si es habitacional, pues vas a tener que darle un uso habitacional y no comercial. Hay muchas veces que utilizan casas para oficinas o para comercio, etcétera. La idea es que se dé el uso que se está autorizando. La fecha de inicio y término del contrato. Esto es también muy importante que tengamos en claro. Las obligaciones del arrendador y el arrendatario, es decir, qué le compete a cada uno. Esto sería como lo más básico que debe de integrar. Ahora platiquemos acerca de quién debería de pagar qué. Esto puede resultar un poco confuso porque muchas veces rentamos y ni siquiera tenemos en claro qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Bueno, empecemos por el tema de impuestos. El tema del predial, por ejemplo, le corresponde al propietario pagarlo. Sin embargo, si tú estás en un inmueble que genera IVA, que, por ejemplo, los que exentan IVA son las casas habitación, los departamentos y las fincas agrícolas o ganaderas. Si tienen estos fines, pues no van a generar IVA. Sin embargo, fuera de estos, todos los demás van a generar IVA. Y si le está rentando a una persona moral, entonces se le retiene un 10% de la renta. Esto obviamente pues corre por parte del inquilino, a reserva de que se haga pues un acuerdo y que al final del día pues se puede llegar a cualquier negociación, pero es lo que se estila en términos generales. Y bueno, ahora hablando de quién le corresponde arreglar qué a cada quien. Y bueno, según el Código Civil de México, lo que le corresponde al propietario es todo aquello que ponga en riesgo de salubridad, de seguridad, de higiene al inquilino. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, una falla eléctrica es algo muy delicado. Eso le corresponde al propietario. Al igual que, por ejemplo, humedades que generan hongo y que este tipo de situaciones puede pues, causar problemas de salud como tal. Entonces, también daños estructurales, todo eso va directamente para el propietario. Sin embargo, las mejoras estéticas pues sí le corresponden al inquilino. Y aquí va a haber un poco a la mejor de desacuerdo, porque al final del día siempre va a ser una negociación y se puede llegar al acuerdo que ambas partes queden satisfechas. Pero no es obligación, por ejemplo, del propietario ponerte persianas o cortinas o cambiarte la alfombra o el color de las paredes. Eso puede llegar a ser una negociación, sin embargo, no es algo obligatorio. Por supuesto que el propietario también tiene la obligación de darle mantenimiento al inmueble, sin embargo, los desperfectos que sean por un mal uso del inquilino le corresponden al inquilino. Y aquí van a ver como muchas líneas muy delgadas de qué le corresponde a quién, porque muchas veces va a ser por el uso del tiempo o por el mal uso o no se va a saber exactamente qué es, y es cuando lo mejor es llegar a platicarlo y ver cómo dividimos estos gastos para que ambas partes queden satisfechas. El inquilino no deberá modificar el inmueble sin autorización del propietario, y esto es muy importante que lo tengamos en claro porque este puede ser una razón para rescindir el contrato, es decir, para cancelarlo y que pues le des las gracias al inquilino y se tenga que ir. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. También otra de las razones por las que se puede rescindir el contrato es porque subarrendaste sin tener la autorización de hacerlo, es decir, que tú le rentaste a alguien más. Este caso de, por ejemplo, tener un roomie, cobrarle y así pagar la renta, pues es algo que te tiene que autorizar el propietario. Lo mismo, por ejemplo, los co-livings o los coworkings. Es muy importante que tengas la autorización de subarrendamiento, que muchos propietarios pues ya están conscientes de eso, nada más ten cuidado en que lo contemplen en el contrato. Ahora, una de las dudas muy importantes es que me dicen, ¿qué pasa
si el propietario o arrendador fallece mientras yo estoy rentando la propiedad? Bueno, esto no quiere decir que se va a cancelar tu contrato de arrendamiento, tu contrato sigue igual. Sin embargo, si lo contempla el contrato de arrendamiento, que en caso de muerte, bueno, se rescinde el contrato, bueno, en este caso sí quedaría así. Otra duda muy similar, ¿qué pasa si el inmueble se vende, la casa, el departamento que estoy rentando, lo vende mientras yo lo estoy rentando? Bueno, el nuevo propietario tiene que tener las mismas condiciones que tenía tu propietario anterior, o sea, no te puede subir la renta ni puede variar las condiciones con las que tú rentaste. En caso contrario, el propietario que a ti te rentó es quien te debe de compensar y es completamente demandable. Y de hecho, si la propiedad se va a vender, tú tienes la preferencia y ese es tu derecho de comprarlo, de que te lo ofrezcan a ti antes que a los demás. Obviamente los términos y condiciones van pues de acuerdo al propietario, pero es muy importante también que sepas que este derecho se gana siempre y cuando hayas pagado la renta a tiempo y hayas cumplido con las condiciones del contrato. En el contrato es muy importante que antes de firmar estés seguro que vas a cumplir las penalizaciones que contemplan. Por ejemplo, normalmente, y es muy normal que haya un interés si pagas fuera de la fecha contemplada. También es muy normal que haya una penalización si te sales antes del plazo que tú te comprometiste a cumplir. O existen diferentes penalizaciones que pueden ser monetarias o que implican una rescisión de contrato. Entonces, si no te puedes comprometer a eso, es mejor que no puedas firmar un contrato de arrendamiento, porque obviamente el propietario se tiene que proteger. ¿Cuáles son las razones por las que se puede rescindir un contrato, ya sea por culpa del arrendador o lo del arrendatario? Puede ser por diferentes razones, como por ejemplo que se esté pagando la renta fuera de los términos y condiciones que se pactaron, porque se está dando un mal uso del inmueble o distinto al que tiene su uso de suelo, como ya lo mencioné, porque están subarrendando sin autorización del propietario, porque el inquilino está teniendo un mal uso y causando daños graves a la propiedad, porque está variando, remodelando la propiedad sin autorización del propietario. También porque el propietario no está cumpliendo con los términos y condiciones que implica el contrato, porque hubo una pérdida total o parcial del inmueble, que esto puede ser por ejemplo en desastres naturales, o por la existencia de defectos o vicios ocultos que no estaba consciente el inquilino. Una cosa muy importante que tienes que saber es que el propietario no puede entrar al inmueble que te está rentando sin tu autorización. Esto es un delito. Sin embargo, sí tiene el derecho de pedirte por escrito y con previa autorización que le dejes visitar el inmueble para asegurarse que estés haciendo buen uso de él. Y creo que esto es lo más importante que debes de saber y las dudas más comunes que me hacen y con lo que sacan más de onda. Sin embargo, si tienes más dudas, te agradecería que me lo pusieras aquí en los comentarios, o si te gustaría complementar mis respuestas o darme tu opinión, te lo agradecería muchísimo. Compártelo a alguien que sepas que le puede servir. Te agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.